señalo de aquí hasta acá y le digo insertar, y ahí no te va, Excel no te está grabando nada de eso, o sea, grabándotelo como dentro de la página. Aquí marqué esto y listo. Creo que se refiere al de las tablas. Al de acá. Sí, No sé, porque la idea es que ustedes aprendan de una vez a colocar cuáles son los valores que van. De hecho, esta no tiene. Fíjate que yo te puedo compartir esto y no tiene ninguna fórmula. Igual aquí no te va a salir nada. Bueno, solo la selección, que obviamente es esta. No, creo que no le ganas nada. Lo importante es que has copiado lo que yo te decía anteriormente, de cuáles son las funciones que van. Que de hecho son poquitas, ¿no? La función contar, contar punto sí, punto conjunto, no tiene mayor cosa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Para entonces ya salir, cerramos este tema y comenzamos con las medidas descriptivas. ¿Ok? Entonces. Profe, tengo una duda en cuanto a la fuente, que creo que no la colocó en los ejercicios que estaba haciendo. Ah, ok, para esto que está aquí. Sí, claro. Aquí uno tendría que añadir dentro de esto, indicar aquí cuál es el título. ¿Cuál es el título que vamos a tener tanto en el eje horizontal, en el eje vertical? ¿Cuál sería el título aquí del gráfico? En la fuente uno lo que coloca, como lo hice yo, uno coloca fuente, elaboración propia. Pero eso es ya insertándole, en este caso, un cuadrito aquí de texto y tú le escribes allí. Le escribes un cuadro de texto y se lo anota. Aquí fuente. Y cuando es uno mismo el que lo hace, escribe así, elaboración propia. Te hace doble clic, colocas cuál es el título que quieres del gráfico. Estudio en cuanto a estatura de las obreras, realizado en Caracas, 2023. ¿Sí? Perfecto. Ya eso queda como un adorno, pues que eso lo vas colocando tú de acuerdo al contexto del enunciado. ¿Ok? Ok, entonces, pasamos ahora con las medidas descriptivas de las distribuciones de frecuencia. Ya hemos manejado tablas, ya hemos manejado gráficos y vimos que los gráficos nos permitían tener un acceso bastante rápido y obviamente visual a la información. Una tabla tenía más precisión, podíamos tener mucho más datos, ¿ok? O mucho más elementos que un gráfico. Sin embargo, hay veces que solamente ver la figura y ver, bueno, más o menos qué relación puede existir entre dos variables, quizás en mi estudio necesite tener un poquito más de precisión, quizás necesite determinar algunas medidas que sean de más importancia o quisiera tener más exactitud en cuanto a algún contenido en particular. Entonces, para eso, los métodos gráficos obviamente son más limitados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando yo necesito tener medidas más precisas, yo voy a recurrir a varias herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Los llamados estadígrafos resumidos. Los estadígrafos resumidos son básicamente 4 conjuntos. Las medidas de tendencia central, las medidas de posición no centrales, las medidas de dispersión y las medidas de forma. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primerita, la medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central, y ya su nombre lo dice, son aquellos elementos que tienden a ubicarse hacia el centro de una distribución de un conjunto de datos. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central hay varias, hay más que estas todavía, pero para los efectos del programa solamente consideramos estas que están aquí, estas 4. La media aritmética ponderada, la mediana y la moda. Estos son nuestras medidas de tendencia central. ¿Ok? Entonces, de acá vamos a ver cada una de ellas. La media aritmética. Cuando ustedes estudiaron en bachillerato, seguramente decían, ¿cuál es tu promedio? O sea que ya en aquel momento, ya ustedes sabían calcular media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Es simplemente el valor promedio de un conjunto de datos, que obviamente son cuantitativos.
¿Por qué es importante recalcar esto? Porque cuando yo tengo una base de datos y estoy codificando, ustedes se acuerdan que a las variables cualitativas yo podía asignarles un número. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces yo podía decir, bueno, el número 0 corresponde a masculino, el número 1 corresponde a femenino. De tal manera que una tabla de datos, cuando yo vea el 0 y vea el 1, sepa lo que significa. O si estoy tomando en cuenta el estado civil, el 1 es soltero, el 2 es casado, el 3 es divorciado, etc. Pero ¿tendría sentido calcular el promedio teniendo esos valores? Obviamente no. Si yo tengo casado más soltero más divorciado dividido entre 3, ¿eso qué da? No tiene ningún tipo de sentido. Por eso es importante que se recuerden que la media aritmética es un promedio de una serie de datos cuantitativos. Y lo repito porque más de uno ha pisado la concha de mango, donde se les dan una variable que es cualitativa, que le han puesto un número solo como una etiqueta y les piden calcular el promedio. La respuesta es no se puede, porque la variable cualitativa no se le puede calcular un promedio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, pero Ok. Entonces, hasta le estoy diciendo la concha de mango. Espero que ninguno la pise. Entonces, ¿qué va a pasar con la media aritmética? Que la media aritmética, y por eso les puse esta gráfica, este dibujito que está aquí, funciona como un punto de equilibrio, como un centro de gravedad, de tal manera que va compensando los datos más grandes con los más pequeños. Esa es la media aritmética. De tal forma que haya un equilibrio. Entonces, cuando tú dices, bueno, mi promedio de las notas en bachillerato fue de 15, eso no significa que en todas las materias tenías 15. En algunas materias tenías 10, en otras tenías 20, y el promedio te daba 15. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la notación con la cual nosotros vamos a trabajar? Si estamos refiriéndonos a una muestra, la notación es una X con una barra. Cuando estamos trabajando con una población, la notación correspondiente es una letra griega, mu, ¿ok? Entonces, X barra, media de muestra, mu, media poblacional. ¿Cómo se calcularía esto? Entonces, si los datos están no agrupados por intervalo, ¿cómo calculo yo el promedio? Simplemente veo cuánto es el valor de cada uno de los datos con los cuales estoy trabajando, lo sumo y lo divido entre el total de datos que hay. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de las edades de los estudiantes que están asistiendo ahorita a clase? Entonces le diría, Sara, ¿cuál es tu edad? Ángela, ¿cuál es tu edad? María Ángel, ¿cuál es tu edad? Víctor, ¿cuál es tu edad? Valeria, ¿cuál es tu edad? Me dan cada uno de ellos sus valores, lo sumo y lo divido entre el total de datos que hay ahí presente. Ese sería entonces el valor del promedio. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Okay. Ahora, cuando estoy trabajando con datos que sí están agrupados por intervalo, esta es la fórmula, lo que debo hacer es tomar el valor de la marca de clase de la primera clase y multiplicarlo por la frecuencia absoluta de la primera clase. Hago lo mismo con la segunda clase, su marca de clase por su frecuencia. Con la tercera clase, su marca de clase por la frecuencia. Y así sucesivamente hasta la última clase. Luego que hago el producto, lo que debo hacer posteriormente es la suma. Y ese resultado dividirlo entre n. Entonces, para que no haya confusión en las fórmulas, x sub i en los datos no agrupados son los valores individuales, los datos que yo estoy teniendo. X sub i en datos que sí están agrupados corresponde a la marca de clase y f sub i corresponde a la frecuencia. ¿Bien o no tan bien? profesor, y por ejemplo, en los datos no agrupados se tomaría las características, por ejemplo, la edad, las calificaciones. Exacto. Datos que sean cuantitativos. La temperatura, el peso, la estatura, el ingreso que tengan, ¿ok?
la cantidad de glóbulos rojos, datos cuantitativos son los que vamos a tomar en cuenta para calcular la media aritmética. Entonces, si vamos a ver, bueno, ¿cuál sería la temperatura corporal que tiene? Entonces, Ángela, yo tengo 36 grados, Ronnie, 35,7, Sara, 36,2 y así sucesivamente. Sumamos el total de datos que tenemos y lo dividimos entre ese total, la cantidad de datos que hay. Si son 10 personas, aquí va a tener 10 datos y aquí voy a dividir entre 10. ¿Suma? ¿Se entiende? Excelente, profe, gracias. Entonces aquí vamos a ver cómo sería un ejemplo. Si yo tengo acá, el siguiente cuadro presenta una muestra de compañías del precio de la acción cotizada en la bolsa de valores. Aquí estamos sin agrupar por intervalos el precio de la acción y aquí cuál es la compañía. Entonces, si me piden que determine el precio promedio, ¿qué debo hacer yo? Sumar cada uno de estos valores y dividirlo entre el total de datos. Entonces, 25 más 12 más 23 más 28 más 17 más 15 dividido entre 6. ¿Qué debo hacer primero? Sumar y después dividir. El resultado de eso da 20. ¿20 qué? Dólares. Eso tienen que estar pendientes con las unidades, no se les puede olvidar, ¿ok? 20 dólares. Visualmente, ¿eso qué significa? Fíjense que aquí no hay ningún 20, pero eso no importa. El 20 me indicaría como el punto de equilibrio, el centro de gravedad, de tal manera que los valores menores, como este 12, se puedan ir compensando con los valores más grandes, como este 28. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se interpreta? Aquí les voy a dar una serie de tips, ¿ok? Para que ustedes vayan teniendo una idea en cuanto a la interpretación. Entonces, aquí podemos decir, en promedio, que eso es lo que estamos calculando, el precio de la acción en la muestra de las compañías consideradas resultó ser de 20 dólares. Supongamos que esto no era el precio de la acción, sino que estos eran edades o cantidad de dinero que tenían empresas en millones de dólares. En promedio, el ingreso por venta de las empresas o en la muestra de las empresas consideradas resultó ser de 20 millones de dólares. ¿Ok? Si estos fueran edades, en promedio, las edades de los estudiantes en la muestra considerada resultó ser de 20 años. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las características de la media aritmética? Tenemos varias. La primera característica es única y siempre se puede calcular. Esto de si no hay clases abiertas es lo que le había comentado hace unas clases anteriores, es cuando no hay límite inferior o límite superior. O sea, menos de 10 no hay un límite inferior, más de 80 no hay un límite superior, ¿ok? Nosotros no estamos trabajando con este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, es única, siempre se puede calcular, puede que no coincida con los valores de la variable, lo acabamos de ver en el ejemplo que acabamos de realizar, que el 20 no era parte de los valores de la variable. La media aritmética de una constante es igual a la constante. ¿Esto tiene sentido? Si yo agarro la media aritmética de una constante, ok, vamos a suponer que tengo 5, 5 y 5, esos son mis datos. ¿Cómo calculo yo la media aritmética de esto? Ah, bueno, 5 más 5 más 5 dividido entre 3. 5 más 5 son 10, más 5 da 15. 15 entre 3 da 5. Entonces, la media aritmética de una constante, los valores eran 5, 5 y 5. La media aritmética de una constante es la misma constante. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. No se puede usar con datos cualitativos, ya lo saben. No es recomendable usar la media o la media aritmética, es lo mismo, como medida de tendencia central en el caso en el cual el conjunto de datos sea poco homogéneo. ¿Qué significa eso? ¿Saben lo que significa la palabra homogéneo?
que es mezclado, profe. No, al contrario, homogéneo es que son todos más o menos iguales. Entonces, si yo agarro y preguntara la edad de ustedes como estudiantes, sería más o menos homogénea, porque todos deben estar más o menos en el mismo rango de valores. ¿Ok? Vamos a suponer entre 19 y 21 años. Ahora, si agarrara y metiera allí a los papás de ustedes, ¿qué va a pasar? El conjunto de datos ahora se va a poner un poquito más heterogéneo, porque no solamente están ustedes como jóvenes, también están sus padres que tienen más edad. Entonces, cuando el conjunto de datos sea poco homogéneo, no es tan recomendable usar la media aritmética como una media de tendencia central. ¿Ok? Vamos a visualizarlo aquí con un ejemplo numérico para que me vean, para que entiendan lo que quiero. Supongamos que yo agarro y digo, bueno, ¿qué edad tiene Ángela? Tiene 20. ¿Qué edad tiene Víctor? Tiene 21. ¿Y qué edad tiene Sara? Vamos a suponer que tiene 19. Ok. Y eso lo divido entre 3. 19 más 21 más 20. ¿Eso daría cuánto? 60. Entre 3 daría 20. Ok, ese es el promedio, chévere. Pero si agarramos y decimos, bueno, la edad de Ángela, que es 20, la edad de Víctor, que es 21, pero resulta ser que Sara se fue del salón y entró el abuelito de ella, con 80 años. Y lo divido entre 3, ¿cuánto da eso? Entonces, 80 más 20, 100, 121, 121 entre 3 daría 40,3 años. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Había 2 personas bastante jóvenes, pero entró una persona de mucha más edad. Entonces, ¿qué pasó con el valor de la media aritmética? Daría decimales y no está como muy apropiado, ¿verdad? No, no solo por los decimales, en realidad es el valor. ¿Cuánto fue el promedio aquí? De 20. ¿Cuánto fue el promedio aquí? Cambió la balanza, ¿no? Cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque de 20 años ahora pasó a 40. Entonces, si mi balanza en este caso, si mi punto de equilibrio estaba aquí, era de este 20, porque tenía 19 aquí, tenía 20 acá y tenía 21, ahora aquí, ¿qué ocurre? Mi punto cambia, porque aquí estaría 40, por aquí estaría el de 80, y aquí estarían el de 20 y 21. Entonces, ¿qué pasó? Que la media se desplazó muchísimo hacia arriba con respecto al primer caso. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque aquí los datos eran más o menos homogéneos, no había mayor variabilidad acá, pero aquí entró un viejito de 80 años. Ese valor es muy grande con respecto a estos dos que están aquí. Entonces, por eso es que aquí dice que no es recomendable usar la media como medida de tendencia central cuando el conjunto de datos sea poco homogéneo. Mientras más heterogéneo sea, menos recomendable va a ser utilizar la media como medida de tendencia central. ¿Quedó clara la ilustración? Sí, profe. Ok. Entonces, y esta última tiene que ver relación con lo que acabo de hacer también. Es sensible a la presentación de observaciones extremas o anómalas en un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque hacen que la media se desplace hacia ella, y lo acabamos de ver aquí. La media se desplazó de 20 a 40. ¿Por qué? Por este valor, que era un valor anómalo, un valor extremo, muy distinto al conjunto de datos que yo tengo. Igual hubiese pasado si en lugar del viejito de 80 años, entró a clase, entró un superdotado de 4 años. Si hubiese entrado el superdotado niño de 4 años,
20 más 21 es 41, más 4 es 45. 45 entre 3, ¿cuánto daría? 15 años. Entonces, ahora, ¿qué hizo con la media? La media se desplazó hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay un niño de 4 años aquí. Y aquí tenemos a los otros dos, la de 20 y 21. Entonces, la media ahora se desplazó hacia abajo con respecto a lo que era originalmente. Entonces, esos son los que llaman datos atípicos o datos anómalos. ¿Bien? Que se desplazan, hacen que la media se desplace más hacia ella, ya sea hacia el extremo inferior o hacia el extremo superior. ¿Preguntas? ¿Bien? ¿Sigo? Bien, profe. Ok, entonces, la media de medias o promedio de los promedios, ¿cómo se obtiene? Entonces, supongamos que yo tengo 3 salones de clase, ¿ok? 3 salones de clase. El primer salón tiene 10 estudiantes, el segundo salón tiene 15 y el tercer salón tiene 20. Y yo quiero calcular el promedio de los promedios, porque para cada salón yo puedo calcular una media. Entonces, el salón 1 tenía 10 estudiantes, ¿ok? 10 estudiantes y saqué el promedio de sus edades. El salón 2 tenía 20 estudiantes y saqué el promedio de sus edades. El salón 3 tenía 25 estudiantes y saqué el promedio de sus edades. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente multiplicar el valor de la frecuencia que hay en el primer grupo por la media de ese primer grupo. A eso lo sumo ¿con quién? Con el valor de la frecuencia, o sea, la cantidad de individuos que hay en el segundo grupo por la media del segundo grupo, más la cantidad de individuos del tercer grupo por la media del tercer grupo, y así sucesivamente. ¿Dividido entre quién? Entre el total de individuos que hay en el grupo 1, más el total de individuos en el grupo 2, más el total de individuos del grupo 3, y así hasta el final. Esta cuenta me daría la media de las medias, porque para calcularlas estoy tomando en cuenta la media del grupo 1, la media del grupo 2, la media del grupo 3, la media del grupo K. ¿Se entiende? ¿Sí? Profesor, y sería a la otra referencia, que no sea de estudiantes, sino de otra cosa, ¿cómo sería, profe? Bueno, igual, ¿qué te imaginas? Vamos a suponer, asistente a la consulta de un médico, ¿ok? En un hospital. Entonces tenemos que ver cantidad de personas que entran, vamos a suponer, en el turno de la mañana. Cantidad de personas que entran en el turno de la tarde, cantidad de personas que entran en el turno de la noche. ¿Qué le queremos calcular a esa cantidad de personas? Vamos a suponer las estaturas. Entonces calculamos el promedio de las estaturas de las personas que entraron en la mañana, el promedio de las estaturas de las que entraron en la tarde, el promedio de las estaturas que entraron en la noche. Cuando yo calcule esta media de medias, me va a dar el promedio de las estaturas que entran al hospital, que es el promedio de los promedios. ¿Sí? Sí, profe, fin. Ok. Entonces, aquí, bueno, unos videos para que visualicen cómo hacer los cálculos de la media aritmética. De todos modos, ahorita lo vamos a hacer. Voy a continuar para que veamos con datos agrupados y me salgo para que vean cómo lo hacemos en Excel. Entonces, si estoy trabajando con datos que están agrupados por intervalo, lo primero que yo tendría que hacer obviamente es construir la tabla. ¿Qué debo hacer yo? A la tabla que construí voy a agregarle una nueva columna, que es esta que está aquí, que es la marca de clase por la frecuencia de clase. Esto ya se supone que ya saben hacerlo. Lo que tienen que hacer es añadir una nueva columna, que es esta que está aquí. ¿Ok? Y luego, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos marca de clase por su frecuencia, marca de clase por su frecuencia, marca de clase por su frecuencia. El resultado de esa operación es lo que está aquí. 6 por 19,5 es 117. 9 por 20,5 es 184,5. 7 por 21,5 es 150,5. Y así.
Luego, ¿qué hago? La sumatoria. La sumatoria de estos productos me da 1116. Y eso es lo que va dividido entre el total. Entonces, aquí lo que estoy es aplicando esta fórmula. Marca de clase de la primera clase por la frecuencia absoluta de la primera clase. Marca de clase de la segunda clase por la frecuencia de la segunda clase. Marca de clase de la tercera clase por su frecuencia. Y así hasta el final de las clases. ¿Dividido entre quién? Entre el total de datos. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Resultado 22,32 minutos. ¿Cómo se interpreta? En promedio, porque es lo que estamos calculando, tenemos que ver el contexto. ¿Esto qué era? El tiempo que se tarda en imprimir la primera plana de un periódico. Entonces, en promedio, la primera plana del periódico se imprimió en 22,32 minutos. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto? ¿Estamos claros o no tan claros? Sí, profe, está claro. Ok, entonces, si lo hiciéramos con Excel, entonces aquí Profe, hay... una duda, disculpe que me interrumpa. Por ejemplo, si me da 22,32 horas, ¿yo podría pasar ese 32 a minutos? ¿O no es necesario? No, bueno, no, lo dejarías aquí. Si tu unidad, esto está en minutos, por eso está aquí en minutos. Si tú lo quieres llevar, esa fraccionalidad a minutos, lo puedes hacer sin problema. Lo que pasa es que vas a tardarte más tiempo. A la hora de que si estamos hablando en función de un examen, vas a perder más tiempo. Entonces no hace falta. Tú lo dejas 22,32 horas. No hay problema con eso, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Lo mismo, fíjense. Si yo agarro y quisiera calcular el tiempo promedio, ¿ok? Sin agrupar por intervalo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a insertar una función. Entonces aquí vamos a anotar aquí promedio. ¿Qué función va a ser? Igual, la función se llama así, promedio. Selecciono desde aquí hasta donde está el último valor de mi columna de datos. Listo. Ya. Y aquí le colocan minutos, que es la unidad. ¿Se están dando cuenta de la ventaja de usar Excel? Si yo no tuviera Excel, ¿qué tendría que hacer yo? Si tuviera con una calculadora, colocar aquí igual y sería 20,8 más 23,5, 25,3 más 23,7 más 21,3 más 19,7. ¿Así hasta dónde? Hasta esta última casilla. Obviamente eso no es muy práctico. Entonces utilizamos la función promedio. Otro camino un poquito más corto, pero es que igual tampoco vale la pena, es si nos vamos en función de la fórmula, yo pudiera utilizar aquí, o cualquiera me diría, bueno, pero coloque aquí, suma, ok, está bien, pues sumamos. ¿Qué vamos a sumar? Desde aquí hasta acá abajo, le damos a Enter, y este resultado lo dividimos entre el total de datos. Datos son, creo que 50. Y no nos da lo mismo. Entonces, ¿para qué trabajar más? Aquí simplemente lo que utilizamos es la función promedio. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Queda alguna duda en cuanto a esto? Esto es si estoy con los datos sin agrupar por intervalo, ¿ok? Entonces tomé dos valores y calculé el promedio. Listo. Ahora, si lo tengo que calcular aquí con los datos agrupados por intervalo, ¿qué debo hacer yo? Añadir una nueva columna. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que me dice la chuleta. Para datos agrupados, añada la columna X sub i por F sub i.
XY por FI. Esa es la columna que yo quiero. Entonces, ¿quién iría acá? Colocamos igual y sería XY por FI. Le damos a Enter. ¿Y luego qué hacemos aquí? Se arrastra. Exactamente. Aquí desplazamos hasta acá abajo. Y luego aquí colocamos igual, doble clic en autosuma y sumamos esto. ¿Por qué lo sumamos? Bueno, porque tengo que hacerlo. Aquí dice sumatoria de X sub I por F sub I. ¿Ven el símbolo de sumatoria? Bueno, le damos a Enter. Y ahora, ¿qué nos interesa? Dividir este valor entre la cantidad de datos que hay, que era 50. 22,32. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? No, todos los momentos. Ok. Entonces, queda claro esta parte. Estos son videos recomendados, pues, para cómo calcular la media para datos agrupados por intervalos, cómo hacerlo con Excel. Ya se los acabo de hacer, pero bueno, ahí tienen también, sí, videos que se recomiendan, ¿ok? Continuamos. El otro medida sería la media aritmética ponderada. ¿Cuándo se utiliza una media aritmética ponderada? Bueno, cuando los datos con los cuales yo estoy trabajando, ¿ok?, no tienen la misma importancia en el conjunto de los mismos. ¿Qué significa? Que algunos datos tienen mayor importancia, peso o ponderación que otros. Entonces, el ejemplo que todo el mundo me capta rápido. Cuando ustedes estudiaron bachillerato, ¿cómo calculaban su promedio de bachillerato? ¿Cómo hacían para calcular ese promedio? A ver, dígame aquí. Ronnie, tú, si estás allí, ¿cómo hacías tú para calcular el promedio de tu nota de bachillerato? ¿Cómo hacías? ¿Aló? Cualquiera. ¿Cómo calculaban su nota de bachillerato? Se sumaban todas las notas y se dividían entre el total de notas que estaba sumando. Si eran 10 materias que tenías, dividías entre 10. Correcto, eso está muy bien. Ahora, ¿cómo calculas tú tu índice académico en la universidad? ¿Sumas todas las notas y lo divides entre el total de materias? Creo que no, ¿verdad? Es porcentual, ¿no? Allí, ¿qué influye? ¿Cómo hacen ustedes para calcular su índice académico? Va a depender de las unidades de crédito que tengan allí cursando, ¿cierto? No es lo mismo raspar matemática 1 con 2 que raspar matemática 1 con 1. ¿Por qué? Porque las unidades de crédito son grandes en matemática. Entonces, en inglés tiene menos unidades de crédito. Entonces, ¿qué pasa allí? Que las materias tienen una ponderación. En este caso, la ponderación, ¿quién la da? Las unidades de crédito que tiene esa asignatura. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, que cuando hay ese tipo de situación en el cual los datos con los cuales yo estoy trabajando no tienen todos la misma importancia, sino que algunos tienen una importancia más relativa que otros, allí se utiliza la llamada media aritmética ponderada. Y esa media aritmética ponderada no es más que una estructura similar a la media aritmética para datos agrupados, donde los pesos, como tal, vienen dados por la frecuencia, ¿ok? Entonces, para calcular la media aritmética ponderada, lo que hago es multiplicar
cuánto es ese peso, ese factor que tiene el dato por él, ¿ok? El dato 1 por su peso, dato 2 por su peso, dato 3 por su peso, dato 4 por su peso, y así sucesivamente. Multiplicamos y el resultado de esas multiplicaciones las vamos a sumar. Ese es el numerador. ¿Dividido entre quién? Entre la sumatoria de los pesos que vamos a considerar nosotros allí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Las calificaciones de un estudiante en las 3 asignaturas de un curso fueron 71, 78 y 89. Entonces, si yo digo que la asignatura 1 tiene 2 unidades de crédito, 4 y la otra tiene 5, ¿cuál sería el promedio adecuado para las calificaciones? Como cada asignatura tiene un peso distinto, no puedo hacer un promedio simple, sumar y dividir entre 3, no se puede. ¿Por qué? Porque los pesos son diferentes. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es agarrar y multiplicar la nota del primer examen por su peso, la del segundo examen por su peso, la del tercer examen por su peso. Es lo que está aquí presente. ¿Dividido entre quién? Entre el porcentaje. Es como si hubiese agarrado, bueno, el primer parcial vale 30 puntos. El segundo parcial vale 25, el tercer parcial vale 10 puntos, ¿ok? Entonces, ¿allí qué pasa? Yo no puedo agarrar y sumar el resultado de lo que obtuve en cada parcial y dividirlo entre 3, porque cada parcial tiene una ponderación distinta. Entonces, allí, cuando hay pesos que son distintos, hay factores que están influyendo dentro de mi conjunto de datos, entonces tengo que utilizar una media aritmética ponderada, no puedo utilizar una media aritmética simple. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, si me preguntan cuál será el promedio si todos los pesos fuesen iguales, bueno, si todos los pesos fuesen iguales, ahí sí, sumo y divido entre 3. ¿Por qué? Bueno, aquí le estoy colocando un ejemplo de que los pesos fueran todos iguales a 5. O sea, que esta materia tuviera un peso de 5, esta peso de 5 y esta un peso de 5. Como el valor de 5 se está repitiendo en el numerador, lo puedo sacar factor común. Y como la fórmula en el denominador me dice, sume cada uno de los pesos, como los pesos son iguales, todos a 5, el peso de la primera, el peso de la segunda, el peso de la tercera, todos son iguales, también puedo sacar el 5 como factor común. Y se simplifica. Por eso es que si todos los pesos hubiesen sido iguales a 4, pasa lo mismo. Lo puedo sacar factor común aquí en el numerador, sacar 4 factor común aquí en el denominador y simplificarlo. O sea que aquí estaría dividiendo siempre entre 3. Sumo el valor de cada asignatura, divido entre 3 y ya. Eso es si todos los pesos hubiesen sido iguales. ¿Ok? ¿Alguna necesidad de aclaratoria? Esta media aritmética ponderada, profe, creo que es lo que se aplica para calcular el índice académico de nosotros. Porque, por ejemplo, el peso sería la unidad de crédito. Exactamente. Entonces, por ahí va. Exacto. Mientras que la de bachillerato era un promedio aritmético simple, que es lo que acabamos de ver hace ratico. Porque ahí cada asignatura vale lo mismo. ¿Ok? En bachillerato. Ok. ¿Queda claro entonces? ¿Podemos continuar? Sí. Bien, entonces ahí tienen algunos videitos para que visualicen y puedan practicar. Segunda medida de tendencia central, la mediana. La mediana vamos a utilizar como notación MED, independientemente que sea una muestra o que sea una población. La media sí tiene simbología distinta. X barra, muestra, mu población. Mediana no. MED, indistintamente que sea muestra o población. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la mediana? Como definición, va a ser simplemente el elemento que me divide exactamente por la mitad a un conjunto de datos que han sido previamente ordenados. ¿De qué forma? De menor a mayor, de forma ascendente. ¿Ok? Esa va a ser la mediana.
el valor que me divide exactamente por la mitad a un conjunto de datos. La media no necesariamente me divide por la mitad, simplemente funciona como un punto de equilibrio, pero la mediana sí me divide por la mitad, de tal forma que tengo la misma cantidad de datos a la derecha que a la izquierda. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características que va a tener la mediana? Primera característica, es única, al igual que la media, y siempre se puede calcular. Ahora bien, la mediana puede usarse con datos cuantitativos y cualitativos, mientras que la media no, la media era solo con datos cuantitativos. La mediana puede trabajarse con datos cualitativos siempre y cuando se cumpla la condición. ¿Cuál condición? De que el nivel de medición sea ordinal. Si el nivel de medición es nominal, no puedo usar la mediana. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque dentro de su definición, dentro de su concepto, me está diciendo que yo debo ordenar previamente los datos de manera ascendente. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estoy diciendo? Ok. No utilizan toda la información de los datos, solo los valores centrales para calcular. Ya vamos a ver un ejemplo numérico para que visualicen qué es lo que significa esto. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, esto implica que si yo tengo valores extraños, valores anómalos, valores atípicos, como el caso de el abuelito que entró al salón a estudiar, cuando yo calcule la media, vimos que se desplazó hacia arriba. Si entra en lugar del abuelito, entra un niño genio con 4 años de edad, el valor de la media se desplaza hacia abajo. Pero la mediana no se va a desplazar. ¿Por qué? Porque no se va a ver afectada por esos valores extremos, ya que utiliza solamente los valores centrales. ¿Ok? Eso es lo que acabo de decir ahorita. Sí se ve afectada por cambios en el tamaño de la muestra. Eso sí, porque se puede ir corriendo. Si aumento la cantidad de datos, voy a desplazarla hacia arriba. Si disminuyo la cantidad de datos, la voy a desplazar hacia abajo. O sea, la cantidad de elementos con los cuales trabaje sí me va a afectar a la mediana. Visualmente, o sea, de manera geométrica, el valor de X, que corresponde a la vertical que divide el histograma en dos partes iguales, correspondería a la mediana. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Sí, profe. Ok. Fórmula Sí, profe. y procedimiento. Esto que estoy mostrando aquí es básicamente informativo, porque acuérdense que la idea va a ser usar Excel. Entonces, si estoy con datos no agrupados, ¿qué es lo que debo hacer yo? Lo primerito, ordenar de manera ascendente, de menor a mayor. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo es que podemos utilizar la llamada fórmula de posicionamiento. Esto que está aquí, n+1 entre 2, no me da el valor de la mediana. Me indica la posición que está ocupando la mediana dentro de mi conjunto de datos. Como una observación acá, si el conjunto de datos es un número impar, la mediana es la que está justo en el centro. Si el conjunto de datos es par, la mediana corresponde al promedio aritmético de los dos que están en la mitad. Vamos a ver aquí con un ejemplo. Un investigador obtuvo la respuesta siguiente a una de las preguntas incluidas en una encuesta de evaluación. Ligeramente en contra, un poco de acuerdo, totalmente en contra. Entonces, ¿esto qué son? Son opiniones en cuanto a una encuesta de evaluación que estaba haciendo un investigador. Los datos son cualitativos, pero el nivel de medición es ordinal. Yo esto lo puedo ordenar desde menos hacia más. Entonces, al ordenarlo, sería desde totalmente en contra hasta totalmente de acuerdo. Entonces, aquí me piden cuál sería el valor de la mediana. Entonces, lo que debo hacer es agarrar y usar la fórmula de posicionamiento. n+1 entre 2. ¿Quién es n? Es la cantidad de datos que hay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 1 entre 2. 7 más 1 es 8, entre 2 es 4. La mediana no es 4, la mediana es la opinión que está ubicada en el puesto número 4. Entonces, en el puesto número 4 es un poco de acuerdo. Entonces, esta sería la mediana. Entonces, fíjense que la mediana, un valor que me divide exactamente por la mitad, deja la misma cantidad de datos por arriba que por abajo. En este caso, 3 datos y aquí también hay 3 datos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Ahora, si estoy trabajando con números, vamos a ver lo siguiente. Lo primero, ordenarlos de menor a mayor. Ok, aquí están ordenados. ¿Cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos. Entonces, ¿qué es lo que me estaba diciendo la última parte de la lámina anterior? Que si mi conjunto de datos es un número impar, como pasa aquí, la mediana es quien está justamente en el centro. En el centro, aquí hay 7 datos. Dentro de los 7 datos, el elemento que está en el puesto central de todo es la que está en el puesto número 4. Cuando la cantidad de datos es un número par, entonces la mediana se encuentra en el promedio de los dos que están en la mitad. Entonces, visualmente, eso es lo que tendremos que ver nosotros. ¿Cuál sería el procedimiento? Usamos la fórmula de posicionamiento. Sabemos que son 10 datos, 10 más 1 es 11, entre 2, 5,5. Eso significa que la mediana está entre los puestos 5 y 6. Entonces, ¿quién está en el puesto 5 y quién está en el puesto 6? 1, 2, 3, 4, 5. En el puesto 5 está un 7. En el puesto 6 está un 8. Entonces, la mediana es el promedio de ellos dos. 7 más 8, 15. Entre 2, 7,5. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, ¿qué hizo al final? Aquí lo que hicimos fue, una vez que lo ordenamos, vemos la fórmula de posicionamiento y me está diciendo que la mediana no vale 5,5, no. Esto lo que me indica es la posición. Cuando están con decimales, esto significa que está entre el puesto número 5 y el puesto número 6, que es el inmediatamente superior a 5,5. Entonces, si yo ordené mi conjunto de datos, veo quién ocupa el puesto número 5. 1, 2, 3, 4, 5. El puesto número 5 lo ocupa el 7. Y el puesto número 6 lo ocupa este 8. Entonces, cuando la cantidad de datos es par, como en este caso, la mediana es el promedio de los dos que están en el centro. 8 más 7 es 15. Entre 2, 7,5. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, aquí algunos ejemplos de cómo hacer eso con los datos no agrupados y hacerlo con Excel. Ahora, ¿cómo hacemos la mediana con los datos que sí están agrupados por intervalos de clase? Esto lleva una serie de pasos, una secuencia de pasos que tenemos que utilizar. Entonces, esta es nuestra fórmula. La mediana va a ser igual al límite inferior de la clase más n medios menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta que contiene la mediana por la amplitud. Esta es nuestra fórmula. ¿Cuáles serían los pasos? Paso 1, calcular n medio. Paso 2, buscar este valor que calculamos de n medio en la frecuencia acumulada. Por eso es que está aquí una F mayúscula, frecuencia acumulada. Si no está ese número en esa columna, se pasa al inmediato superior. Eso me va a indicar a mí el intervalo que contiene la mediana. Y luego lo que hago es sustituir los datos en esta fórmula y listo. En el ejemplo que teníamos nosotros de la tiempo de impresión
de la primera plana del periódico, ¿qué tengo que hacer yo? Para calcular la mediana con datos agrupados, calculamos n medio. N valía 50. 50 entre 2 es 25. Buscamos 25 en la frecuencia acumulada. No está. Pasamos al inmediato superior. ¿Quién es el inmediato superior a 25 en esta columna? 30. Entonces, este valor me indica a mí el intervalo que contiene la mediana. Y lo que hago es sustituir después en la fórmula. Entonces, está todo escrito aquí, ¿ven? Se busca el valor de 25 en la frecuencia acumulada. Como no está, se pasa al inmediato superior, 30 en este caso. Con eso determinamos el intervalo que contiene la mediana. Y ahora lo que hacemos es aplicar la fórmula. Entonces, el SUI sería el límite inferior de la clase, 22. Más n sobre 2, que sería 50 entre 2, que es 25, menos la frecuencia acumulada, por eso está la F aquí, pero con un subíndice A. Esta es frecuencia acumulada anterior. Por lo tanto, si estoy en esta clase, la frecuencia acumulada anterior es la que está aquí arriba, 22. Entre la frecuencia absoluta que contiene la mediana, 8. Y eso va multiplicado por la amplitud, que era 1. Entonces, ¿cuál es la operación que debe hacerse aquí? Lo primero que hay que hacer es esta resta. Luego, multiplican, dividen y suman. O, primero la resta, dividen, multiplican y suman. El punto es, porque he visto que más de uno se equivoca, es haciendo la operación aritmética. Entonces, lo primero que hay que hacer es la resta y lo último que hay que hacer es esta suma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se interpreta? El 50% de los días, la primera plana del periódico se imprimió en 22,37 minutos o menos. Esta expresión o menos siempre va, ¿ok? Supongamos que esto, en lugar de haber sido tiempo de impresión de la primera plana de un periódico, eran las edades de los estudiantes. Interpretación. El 50% de los estudiantes tienen edades de 22,375 años o menos. Supongamos que estos son ingresos en millones de dólares. El 50% de las empresas tienen un ingreso de 22,375 millones de dólares o menos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Profesor, eso sería porque es 22,3 y no 22,6, por decirlo así. ¿En dónde, a qué te refieres tú 22,3 y no 22,6? No veo dónde. ¿En aquí la respuesta? Sí, es que esta fue la operación de hacer esta cuenta. Nada más. Puede haber sido 22,38 si quería redondearlo con 2 decimales. Acuérdense que el redondeo matemático y eso era para lo de la amplitud y la cantidad de clases. De resto aquí es lo redondeo tradicional matemático. Si yo quiero expresar esto con 2 decimales, lo puedo decir como 22,38, lo podría dejar con 3 decimales, o lo podría dejar con 1 decimal, ¿ok? Aquí no hay ningún problema, a pesar de que los datos estén con los números enteros dentro de la tabla, aquí lo puedo expresar con decimales sin ningún tipo de problema, ¿ok? ¿Sí entendiste, Ángela? Sí, profe, tenía esa duda de, por ejemplo, en un caso hipotético fuera 25,6, pensé que tenía que hacer minutos o más, ahí no sería, ¿verdad, profe? No, aquí te deja 25, si aquí tu resultado es 25,6, aquí sigue siendo 25,6 minutos o menos, siempre va el o menos, siempre. Tú puedes redondear esto a 22,38, pero igual aquí va o menos. Ok, profe, muchas gracias.
Ahora, entonces aquí les coloco unas observaciones en cuanto a cálculo de la mediana con Excel. Pero entonces, ¿cómo haríamos nosotros esto? Vamos a hacerlo nosotros aquí. Si yo quisiera calcular la mediana sin datos agrupados, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Fíjense que para datos no agrupados, me está diciendo esto que la mediana debería ordenar de manera ascendente, utilizar la fórmula de posicionamiento. Si el número de datos es par, entonces calcular el promedio de los dos que están más centrales. Pero si lo hacemos con Excel, nos podemos pasar por encima todo eso, porque la máquina internamente, ya dentro de la función mediana, lo va a ordenar primero, va a calcular el punto más central, todo eso lo va a hacer Excel. Entonces aquí colocamos igual, y la función que yo quiero es mediana. Aquí está, mediana. Lo que hago es seleccionar mi rango de datos, le doy a Enter y listo. Minuto. Ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Le parece fácil? ¿No tan fácil? ¿Alguna duda en cuanto a cómo determinar la mediana con datos sin agrupar? No entendí. Súper fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Lo más que pueden tardar es cómo escribir la función aquí. Colocar el igual y escribir la palabra mediana e indicar de dónde a dónde están los datos. Fíjense que yo tengo dos caminos. Esto no sé si lo saben, pero bueno, un truquito también. Yo en lugar de agarrar y seleccionar todo esto así, porque si son 50 datos, bueno, pero si son 300 datos, eso me va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo hago para seleccionar los valores? Se paran en la primera casilla, le dan Control Shift y la flechita hacia abajo. Listo, ya me lo selecciona completo, ¿ok? Por si no lo sabían, ya saben cuál es el truco. ¿Se entendió lo que dije? Voy a repetir, profe, que no escuché bien. Ok. Te paras en la primera casilla. ¿Ok? Le das Control más Shift, que es mayúscula, más la flecha hacia abajo. Ustedes en su teclado tienen que tener flecha a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, le dan flecha hacia abajo. Y ya. Ahí les marca de una vez el control. Perfecto. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Y ahora lo mismo. Aquí queríamos, si estuviera trabajando con los datos acá, con datos agrupados. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, visualizar. Lo primero buscar es n medio. Eso no me queda más remedio. ¿Igual a quién? N medios. Ya sabemos que n era el total de datos. Esta casilla entre 2. Ok, sabemos que es 25, ya tenemos cuánto vale n medio. Lo demás es simplemente ubicación. Entonces, la chuleta que me decía, ubique el valor de n medio en la frecuencia acumulada. Como no está, pasamos a la inmediata superior, que es esta. Ah, bueno, entonces esto aquí me identifica el intervalo que va a contener a la mediana. Y lo que hago es sustituir. Entonces, ¿qué me dice la chuleta? Aquí va a poner... Entonces acá, igual. Límite inferior. ¿Quién va a ser el límite inferior? 22. Más, abro paréntesis, porque esta operación es la última, y aquí sería n medio menos la frecuencia acumulada. Entonces, abro otro paréntesis interno. N medio, que es 25, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es mi frecuencia acumulada y yo estoy parado aquí, la anterior es 22. Entonces pongo 22. Cierro el paréntesis, el interno, ya hice esta resta. Ahora, puedo multiplicar o dividir, eso quede a criterio de cada quien.
dividido entre la frecuencia que contiene a la mediana, que es 8, y todo eso va después por la amplitud, que era 1. Y cierro mi otro paréntesis, el que queda aquí en negro. Le damos a Enter y listo. 22,375. Lo que no se les puede olvidar es las unidades, ¿ok? En el examen no se les puede olvidar. Unidades que faltan, puntaje menos que tienen. Ahora, ¿cómo se interpreta? Bueno, ya vimos aquí. El 50% de los días, la primera plana se imprimió en 22,37 minutos o menos. Si estas son edades, el 50% de los estudiantes considerados en la muestra tienen edades de 22,37 años o menos. ¿Ok? Si estos son, no sé, pesos, el 50% de los bultos tienen un peso, de esos que se van a enviar por barco, tienen un peso de 22,37 kilogramos o menos. ¿Ok? ¿Queda claro esto, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, por hoy tengo que dejarlo así. Me dice que voy a extender, ya son las 9 y necesito dejarle ahora la computadora a mi esposa, pero estamos pendientes.